Hola chicos. Bueno, ahora vamos a ver todo lo que es la parte de UR Flow, que es la parte de cierre de ventas. Entonces, como vamos a profundizar un poco más en todo lo que es la parte de cómo tengo que hacer para cerrar una venta con mi universidad, cómo cierro la propuesta que yo pasé para mi universidad. Entonces, vamos a revisar esta parte. Entonces, ¿qué es un cierre de venta? Lo primero que tienen que saber es que es ese momento en el cual una propuesta final es enviada o se espera solo ejecutar un protocolo de trabajo para poder hacer que pasen las peticiones que ustedes solicitaron por ambas partes, tanto la universidad ISAC como ISAC a la universidad. Es decir, es ese momento en que yo básicamente lo único que tengo que hacer es comenzar a crear un protocolo de trabajo, o comenzar a hacer CRM, comenzar a hacer follow-up. Entonces es ese momento en que ya la propuesta final es enviada y simplemente se espera que se firme o se espera que la universidad certifique que ya podemos comenzar a ejecutar todo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el cierre de ventas de una universidad no es como la de un IP, es decir, no es como cuando somos súper intensos con el IP para que pague, no es lo mismo. Entonces hay que darle su espacio y no podemos quedarnos colgados con nada. Es decir, no se me puede olvidar mandar un correo, no se me puede olvidar ir a una reunión. Como si hacemos estas cosas quedamos mal y muchas veces se termina afectando todo lo que hicimos antes. Y hay que saber cuáles son los tiempos necesarios. Es decir, yo tengo que entender cuánto tengo que esperar y que hay muchas veces que las cosas no podemos acelerarlas y que tenemos que entender los tiempos de trabajo de las universidades. Hay que ser muy trackers con las instituciones siempre. Como por eso les hablaba que no podemos colgarnos con las cosas y que tenemos que ser nosotros mucho más responsables que ellos en el momento de que hacer que las reuniones pasen, mandar los correos, mandar las propuestas y demás. Eso es lo que básicamente nos va a hacer que el cierre de ventas sea mucho más sencillo. Básicamente la palabra feedback es lo que rodea como todo lo que es la parte de cierre de ventas, porque los cierres de venta siempre vienen del feedback de que los aliados nos brindan, y lo más importante es siempre ser muy orientados a lo que los aliados están diciendo. Escuchar siempre va a ser la clave y tomar output de las cosas para trabajarlas. Es decir, cuando estamos en reuniones y estamos pasando propuestas, siempre nos dan feedback, siempre hay que escuchar mucho lo que el aliado nos está diciendo y siempre nos van a mandar a hacer reajustes de las propuestas, que es básicamente lo que vamos a hablar también. Y los reajustes de las propuestas enviadas son básicamente los outputs finales necesarios para los cierres de las ventas. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cómo se hace un reajuste de una propuesta, que se tiene que tener en cuenta, pero lo más importante también es entender que el feedback de los aliados es aquello que nos va a llevar a hacer un cierre de venta. Si nosotros trabajamos muy orientados al feedback que ellos nos dan, el cierre de venta va a ser mucho más efectivo. ¿Qué tenemos que tener ahí? Consejos básicamente que les puedo dar para cerrar las ventas. Lo primero es, hay que ser pacientes debido a que podemos tener que hacer varios reajustes. Hay muchas veces que las universidades no se dan cuenta de todo lo que tienen que ajustar o todo lo que tiene que pasar para que la alianza suceda, sobre todo porque son bastante burocráticas. Entonces hay que ser pacientes porque nos pueden llegar a hacer 2 o 3 reajustes antes de pasar a una propuesta final. 2, distinguir cuándo una universidad nos está dando vueltas y cuándo es burocrática. Como cuando una universidad es burocrática simplemente tengo que ser paciente, pero cuando una universidad nos está dando vueltas tenemos que comenzar a como pensar o repensar si de verdad esta universidad debería ser nuestro foco o deberíamos estar buscando otro aliado. 3, tracking de las propuestas. Entonces hacer que la universidad siempre nos tenga en su mente por medio de estrategias de CRM que van a estar viendo después, pero básicamente como todo lo que es la parte del tracking de la propuesta, como estar muy pendiente de los deadlines propuestos, y eso es algo que tienen que tener en cuenta. Cuando pasamos una propuesta hay que dejar un deadline claro con la universidad de cuándo deberían estar dando respuestas, o que ellos mismos se pongan el día o fecha en que ellos básicamente nos estarían dando una respuesta o cuándo sería esa espera final. Trabajar mucho el tema de deadlines es importante. Y no siempre apurar a la institución va a ser bueno, porque eso puede llegar a causar que ellos tengan desinterés de trabajar con nosotros como aliados. Entonces, porque van a pensar que AISAC es una organización perseguidora o que es intensa. Entonces, como hay que encontrar un balance en qué tanto tenemos que apurar nosotros la toma de decisiones. Hay que entender que las universidades tienen que manejar sus tiempos también. Y por último, los cierres de venta deben ser físicos. No se aconseja que sean por medio de correos o por medio de llamadas. Es decir, si yo voy a pasar una propuesta final, debería por lo menos sacar un espacio, si sea de 15 minutos con la universidad, para yo poder presentar como los cambios finales y poder tener una instancia física para saber cuáles son los next steps para que las cosas comiencen a suceder.
Y para hablar de reajuste de propuestas, ¿qué es esto de reajuste de propuestas? Lo que tengo que tener en cuenta es que siempre tengo que tener en cuenta con los outputs pasados de las reuniones que tuvimos o touch points que tuvimos con nuestros aliados, es decir, como qué correo nos mandó, qué nos dijo durante las reuniones, cuando los llamamos nos dijo algo. Como si yo no tengo todo esto anotado y todo esto registrado, va a ser muy difícil que yo pueda hacer un buen reajuste. Segundo, dentro de los reajustes no tenemos que regalarle las cosas a la universidad, entonces como no podemos regalarle los intercambios o regalarles nuestro trabajo, y muchas veces lo que piden no es viable. Entonces como tener en cuenta de que hay muchas veces que lo que la universidad pide nosotros no se la podemos entregar, y que eso también no significa que está mal, simplemente significa que capaz pues el trabajo en conjunto no salió de la mejor manera y que hay que comenzar a buscar otro tipo de aliados o otro tipo de contactos que nos puedan hacer las cosas más fáciles. Entonces como la esencia de tu propuesta tiene que ser la misma y no puede cambiar. Entonces, ¿a qué me refiero? Que pueden cambiar la forma en cómo entregan la propuesta, pero no pueden cambiar el fondo de lo que ustedes están buscando. Como no pueden cambiar como la propuesta que están haciendo. Es decir, si yo estoy pasando una propuesta de que me dejen entrar a la universidad cuando yo quiera, puedo cambiar la manera o de pronto el protocolo en que yo entraría a la universidad. Es decir, por lo menos yo quería entrar a la universidad todos los días sin permisos, pero la universidad me dijo que la única manera es que yo mandara un correo 24 horas antes. Entonces estoy cambiando la forma de la propuesta, pero no el fondo, porque igual estoy logrando mi objetivo, es básicamente poder entrar a la universidad a hacer attraction. Entonces como cambiar el fondo no es una opción, y si tenemos que cambiar el fondo de nuestra propuesta, pues tenemos que repensar si es el aliado necesario que estamos buscando. Y por último, volver a presentar la propuesta ajustada a la universidad formalmente para poder tener un feedback final y poder llegar a buscar todo lo que es la parte de protocolo de trabajo y comenzar a implementar el CRM para que la alianza suceda y la implementación sea sencilla. ¿Qué agenda de ventas nuevas podemos tener o qué temas podemos incluir dentro de esto? Está todo lo que es la parte de la presentación de los vendedores. Básicamente les dejo esto porque básicamente al momento de hacer a presentar un reajuste, básicamente es como hacer una visita de ventas nuevas, que ya estuvimos hablando de eso. Entonces les dejo ahí otra vez la agenda para que la puedan ver. Por último, ¿qué puedo ofrecer a la universidad en caso tal de que yo necesite interesarla mucho más? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Puedo ofrecer descuentos específicos para el aliado o estrategias en conjunto para que sus estudiantes tomen el producto por beneficios de la alianza, como por lo menos entregar becas, hacer difusiones específicas, crear eventos con la universidad o inclusive dar un precio especial para estudiantes de esta universidad. 2. Entregar capacitaciones de liderazgo. A las universidades les mueve mucho eso porque normalmente ellos están buscando hacer como diferentes eventos o diferentes foros para poder capacitar mucho más a sus estudiantes de una forma mucho más íntegra. Entonces nosotros como organización somos especialistas en liderazgo y pues hacer una charla acerca de liderazgo es muy fácil para nosotros, pero la universidad no tiene personas que hagan eso. Entonces muchas veces las universidades buscan este tipo de cosas y puede ser una propuesta interesante para ellos. Y por último, algo que también podrían ofrecer es dar participación al aliado en conferencias locales o ayudarlos en sus estrategias internas, como ser staff en ferias que ellos estén haciendo o ayudarlos con eventos especiales, darles conexiones y demás. Pero algo que también podrían hacer es hacerlos partícipes de conferencias, como por lo menos que ellos entreguen material para que ustedes den flyers de la universidad en la conferencia local y demás. Son cosas que a la universidad le interesa para hacer mercadeo, posicionamiento y demás, que a nosotros no nos cuesta mucho, pero a ellos sí les cuesta de pronto como conseguir ese tipo de cosas. Eso sería todo como para las estrategias que tenemos para todo lo que es la parte del cierre de ventas. Recuerden que el cierre de ventas es básicamente escuchar mucho, buscar feedback y reajustar las propuestas finales. Y recuerden también algo que necesito que quede mucho ahí, es la parte de podemos cambiar la forma en que presentamos lo que queremos, pero no el fondo. Es decir, no podemos cambiar lo que nosotros estamos buscando. Si ustedes están buscando difusiones, no podemos decir que ya no vamos a hacer difusiones, sino que simplemente intervenciones porque la universidad no quiso. En ese punto hay que buscar otra universidad y listo, comenzar a trabajar. Entonces, eso es todo. Si tienen preguntas acerca de cómo cerrar una venta, acerca de cómo hacer un reajuste de venta o necesitan como más información, me pueden contactar. Espero que les haya servido mucho.